del brazo. Era el duque, la sostuvo y examinó la mano, convencido de que veía algo extra, algo inaccesible a los ojos de otras personas. Él no respondió, pero el duque estaba seguro de que esto no era una ilusión óptica, pero en ese momento se escuchó un sonido. Fue un fuerte golpe en el agua, acompañado por un grito de mujer. El duque señaló que, aparentemente, era demasiado tarde y no podían cambiar nada. En ese momento, Thisbe se acercó a la princesa Marcia y le preguntó qué era ese ruido. En el segundo piso vieron a Lord Luned sentado en el suelo, quien dijo que solo fue un error, que solo la empujó. Dijo que no quería que sucediera así, que sucedió por pura casualidad. Thisbe se dio cuenta de que no había contado con ello en absoluto. La situación había ido demasiado lejos. Se abrió paso entre la multitud, pidiendo a los demás que la dejaran pasar. La princesa quería ver con sus propios ojos lo que había sucedido. Sin embargo, el espectáculo superó todas sus expectativas, quedó asombrada al ver el aterrador cuadro. La amante de Lord Luned yacía boca abajo en el estanque, y sus zapatos flotaban cerca de ella. Estaba claro que estaba muerta y no podía ser salvada, pero esto sorprendió mucho a la princesa. Aunque realmente querían provocar al señor, nunca esperaron que eso condujera a un final tan aterrador. El médico que llegó concluyó que Margot Moteret había muerto. Nombró la hora de la muerte de la mujer y estos números quedaron en la memoria de Thisbe. En ese momento, la señora de la mansión se acercó y dijo que debía escuchar la explicación de Lord Luned de cómo sucedió esto. Se sorprendió, no pensó que ella aparecería tan rápido. También le mostró lo que se encontró en las manos del difunto y era evidencia directa de su culpabilidad. Luned no esperaba que encontraran una invitación que él ni siquiera escribió. Sin embargo, la duquesa Ferentia dijo que no recordaba haberla invitado a su mansión, lo que significa que la invitación era falsa. Sin embargo, se indicó que su remitente era Lord Luned, quien respondió que no recordaba haber enviado tal carta. Dijo que eso era todo lo que la princesa Thisbe intentaba calumniarle. Estaba completamente seguro de ello. Sor preguntó si tenía pruebas o si sus acusaciones eran infundadas. Sostuvo a su novia por el hombro y dijo que cuando Lord Luned logró escapar, dejando a su novia sola, Thisbe fue quien fue tras ella para ayudarla. Si Luned la acusa basándose únicamente en sus creencias personales, tendrá que pagar un alto precio por ello. Thisbe, agradecida, puso su mano sobre el brazo de su prometido y estuvo completamente de acuerdo con él. No esperaba que la amante, que se suponía que solo condenaría a Luned por infidelidad, muriera inesperadamente, pero en ese momento apareció otra variable. La princesa Marcia defendió a Thisbe, quien confirmó que había estado con ella todo este tiempo. De repente hubo gente en este lugar que confió en Thisbe, y ella se alegró mucho. Lord Luned le dijo a su novia que si él cae, le pasará lo mismo a toda su familia. No se arrepiente en absoluto. A lo que ella dio una respuesta categórica. Ella dijo que rompía su compromiso con el señor, que todo había terminado entre ellos. El señor no esperaba tal giro, dijo que ella debería haberse callado. Después de todo, sin el apoyo de su familia, las princesas cercanas pueden terminar en la calle. Además, Luned dijo que Sor está tratando de hacerlo ver como un villano, porque tampoco tiene evidencia de que esa mujer cayera por su culpa, fue puro accidente. Sin embargo, en ese momento escuchó una voz que decía que sí había pruebas. Fue la prometida de Malone quien dijo que vio todo lo que pasó entonces. Se preguntó por qué había un zapato en el lago, después de lo cual escuchó voces que venían desde arriba. En ese momento solo había un zapato en el estanque. La mujer aún no estaba allí, pero cuando miró hacia arriba, vio algo completamente inesperado. Había una mujer colgando sobre el lago y el conde Luned la sostenía con ambas manos. Él le dijo que no hiciera ningún ruido, que ya la levantaría. Sin embargo, pensó que si ella moría, ya no podría contarle a nadie sus fechorías, tras lo cual Margot comenzó a gritar más fuerte, al sentir que él se soltaba. Ella dijo que fue un poco grosera, que no le diría nada a nadie, pero ya era demasiado tarde, la decisión estaba tomada. En realidad, estaba muy lejos, el testigo tenía muy poca audición, y sin embargo, parecía que las cosas estaban muy mal. Sin embargo, lo que pasó después la sorprendió y no necesitaba oírlo. El señor simplemente soltó la mano de Margot, dejó de sostenerla, aunque fácilmente podría haberla ayudado a salir. Dijo que estaba pidiendo perdón. Pero aún así tenía que casarse con esa mujer. Margot tenía que entender que él nunca le habría enviado una invitación para esa velada.
Al mirar a la mujer que volaba hacia abajo, se dio cuenta de que esto sucede cuando la gente viene de visita con una invitación falsa. La niña dijo que no podía oír de qué hablaban, pero vio con qué desesperación Margot se aferraba, incluso dejando rasguños en la mano del señor, tras lo cual las personas que lo capturaron decidieron comprobarlo. De hecho, todo el dorso de su mano estaba arañado, la chica se aferraba con sus últimas fuerzas. Lord Luned simplemente no podía imaginar tal giro, miró su mano con incredulidad. La condesa Ferentia estaba muy molesta porque esto sucedió en su fiesta, pero tenía que tomar una decisión. Llamó a los soldados que custodiaban el castillo y les ordenó arrestar a Lord Luned. Posteriormente, Thisbe agradeció a la constelación gemela por su buen trabajo y Malone estaba a punto de irse. Dijo que los preparativos para la fuga aún no habían terminado y que había una cosa más de la que ocuparse. Hasta ahora, solo sabía del duque por las palabras de la dama, pero hoy sintió algo. Duke Salvatore le parecía una persona muy peligrosa, pero no quería contárselo. Ella acababa de recuperarse de la traición de Killian, por lo que Malone no quería avergonzarla con sus sospechas, todavía necesitaba recopilar información. En ese momento, alguien llamó a Thisbe y Malone desapareció en una nube de sombras. Sor se acercó a ella y le dijo que ahora había demasiada gente cerca del lago, que no tenía sentido quedarse allí, pero que realmente quería encontrarla. Thisbe pensó que se reunían por primera vez en mucho tiempo, pero sus reuniones siempre terminan de la misma manera. Sor respondió que ella no tenía la culpa de nada y le pidió que no se culpara a sí misma. Después de eso, le preguntó si recordaba la promesa que le hizo recientemente. Luego dijo que si la situación mejora, entonces podría volver a pensar en su relación. Él se asegurará de que nadie más la calumnie. Sor dijo que haría todo lo posible para que ella no sufriera, para que siempre pudiera sonreír. Para ello necesitaba decir solo una palabra. Dijo que la palabra era solo deseo y, como resultado, Thisbe, sin saber si era porque estaba relajada después de un día ajetreado o porque sus palabras eran como un sueño, de repente quiso dar un paso adelante. Una voz tranquila en lo más profundo de su alma le dijo que podía soñar al menos una vez. Thisbe dijo algo que no debería haber dicho, dijo la palabra quiero. Sor, que ya había perdido por completo la esperanza, la miró con incertidumbre. Después de eso, la abrazó fuertemente y le prometió que definitivamente lo haría. Dijo que incluso si todo resulta ser un infierno, él estará a su lado. Incluso si suceden muchas cosas inesperadas, imprevistas y difíciles, él ciertamente lo hará. Ella disfrutó de sus abrazos y se dio cuenta de que eso era lo que realmente quería, que finalmente lo consiguió. Sentado en el carruaje después del baile, el sirviente le preguntó al duque qué iba a hacer con Luned. Él respondió que el señor no es digno ni siquiera de que la gente se preocupe por su muerte, por lo que es mejor dejarlo, sobre todo porque ahora todos están enfocados en Thisbe y su muerte solo tendrá el efecto contrario. En cambio, ¿deberían eliminar la fuente de las amenazas?, preguntó Lars, si se referían a Estelle. Ella accedió a ser invitada nuevamente a participar en la celebración, y Sor no entendió cómo tuvo la conciencia de rechazar el puesto por el que otra persona luchaba, y luego aceptarlo nuevamente fácilmente. Sin embargo, decidió que esto era lo mejor, ni siquiera tendría que cambiar sus planes, ya que había pensado todo de antemano. El lugar donde llegó el duque estaba destinado a negociaciones con gente muy sospechosa. El día señalado, se suponía que Estelle encendería la antorcha, pero lo haría junto con Thisbe. Miró hacia el pasillo y se dio cuenta de que pronto sería su turno de irse. Estelle estaba muy preocupada y preguntó si el criminal del que hablaba la princesa realmente estaba allí, a lo que la princesa respondió con voz tranquila que no había por qué tener miedo. Después de todo, ella vino a esta reunión por esta misma razón, para que nadie sufriera ningún daño. Tanto nobles como importantes representantes del Estado se reúnen en la ceremonia de encendido del fuego. Esta es una tradición en el Palacio Imperial. Sin embargo, en el santuario solo están presentes los sacerdotes que realizan el ritual, lo que es ideal para atrapar al criminal. Había 2 santos en el santuario, pero aunque la princesa pudo llegar hasta aquí gracias a sus habilidades, ¿qué pasaría si los sacerdotes intentaran expulsarla? Thisbe respondió que eso no sucedería, que esto se había preocupado de antemano. Para esta ocasión decidió tener algo reservado que los sacerdotes no podían manejar. La conversación versaba sobre Killian, pero ella no le reveló sus planes a Estelle, completamente convencida de que todo saldría como debía.
En ese momento había mucha gente en el salón y muchos se alegraron de que Estelle estuviera presente en la ceremonia. Todos dijeron que la razón por la que no quería participar al principio fue por el acoso de la princesa Calisto. Incluso dijeron que ahora debía haber roto todas las cortinas y encerrarse en sus aposentos. En ese momento, el duque se acercó a la conversación y, pidiendo perdón, preguntó de qué hablaban tan animadamente. Luego preguntó si podían decirle qué cosas interesantes estaban discutiendo. Asustados por él, dijeron que estaban hablando exclusivamente de la ceremonia que estaba por realizarse, porque era muy emocionante. Al mismo tiempo, señalaron que la ceremonia de consagración de un nuevo santo no puede dejar de causar deleite. El duque pensó para sí mismo que ni siquiera podían hablar de este tema en su cara, sabiendo que era su prometido. Pensó para sí mismo que pronto solo quedaría un santo en el imperio, y esto pronto llegaría a su fin, pero en ese momento escuchó susurros detrás de él. Alguien dijo que la princesa Calisto se encontraba actualmente en el santuario. Sor se volvió hacia uno de los oradores y le preguntó si estaba seguro de sus palabras. Al darse vuelta, vio el rostro más sombrío del duque, quien repitió su pregunta sobre si era cierto que Tisbe estaba en el santuario, a lo que recibió respuesta afirmativa. El invitado dijo que la princesa definitivamente estaba en el santuario. Se la vio cuando entró. En ese momento, el jefe del imperio tuvo una conversación desagradable donde los sirvientes del templo lo acusaron de descuidar su santuario. Exigieron que se revocara su decisión porque la había tomado sin consultarles. Killian pensó que quería evitar este dolor de cabeza. Solo necesitaba notificarles que habría 2 santos en el santuario a la vez. Por otro lado, decidió que si gracias a esto podía volver a atraer a Tisbe a su lado, entonces no sería en vano, tras lo cual aconsejó a los sirvientes del templo que observaran la decencia. Les recordó que estaban hablando con el emperador de este país. Como resultado, el jefe del templo se disculpó con su Alteza por atreverse a alzar la voz. Al mismo tiempo recordó que el santuario está bajo la jurisdicción del templo, y el emperador tomó y dejó entrar arbitrariamente a la princesa, que ya no tiene ese estatus. Dijo que después de tal acto, el emperador no podría mantener relaciones armoniosas con el templo. Además, recordó una vez más que Tisbe ya no es santa. El emperador respondió que fue por su error que ella se convirtió en santa y luego fue privada de este estatus. Dijo que después de que todo esto terminara, tendrían que agradecerle, porque fue gracias a ella que Estelle decidió participar en la ceremonia. Los sirvientes del templo quedaron perplejos y decidieron aclarar cómo se relacionaba la princesa con esta tarea. El emperador respondió que querían obligar a Estelle. En lugar de eso, Killian trajo a la única persona que ella aceptaría conocer. El sirviente del templo volvió a preguntar si solo podía escuchar a la princesa Calisto. El emperador respondió: «Si esto no es así, entonces ¿por qué tuvo que enviar a la princesa allí?». Luego recordó que, como decían, el santuario es responsabilidad del templo y no sería exagerado decir que el éxito de la ceremonia también depende del templo. Si se supiera que el supuesto responsable no pudo convencer ni siquiera a un santo, ¿qué pensará la gente? Por lo tanto, pensando en la reputación del jefe del templo, asumió específicamente la responsabilidad, a pesar de las protestas de los nobles, y los sirvientes del templo, sin adivinar sus intenciones, hicieron tal escándalo. Después de esto, preguntó si realmente creían que después de tal falta de respeto hacia el emperador, el templo sería capaz de mantener relaciones armoniosas con él. Su mirada era cruel y arrogante mientras les recordaba su estatus y sus responsabilidades. Los sirvientes del templo cayeron de rodillas y pidieron perdón por sobrepasar sus límites. El emperador pensó para sí mismo que esto parecía bastante lamentable, pero amaba esa veneración. Al mismo tiempo, dijo que si esto vuelve a suceder, él, como emperador, les impondrá un castigo severo. Después de lo cual le aconsejó que vigilara su comportamiento. Los sirvientes del templo, agradeciéndole, decidieron despedirse. El emperador pensó para sí mismo que la reacción del templo era predecible, pero no eran los sirvientes quienes lo estaban molestando en ese momento. Su sirviente llamó a la puerta y dijo que el duque Salvator pedía audiencia urgentemente para un asunto muy importante. El emperador se alegró de que esto finalmente hubiera sucedido. Lo había deseado durante mucho tiempo. Mandó admitir al duque, que se presentó con su uniforme militar. Sor saludó al emperador, tratando de no exigir demasiada cortesía.
El propio emperador también sugirió que fuera directo al grano, al darse cuenta de que no había venido aquí para intercambiar bromas. Sor dijo que era necesario enviar tropas inmediatamente al santuario. Al mismo tiempo, parecía muy preocupado y su petición parecía más bien una instrucción, por lo que el emperador se indignó. Preguntó si el duque sabía siquiera de qué estaba hablando, dados los acontecimientos que estaban sucediendo allí. El emperador dijo que durante el ritual nadie debía entrar al santuario. Esto está prohibido por decreto imperial, a lo que recibió como respuesta que Tisbe estaba en peligro. Las siguientes palabras de Sor hicieron que el emperador se sentara en su silla. Sor dijo que los herejes tenían como objetivo el santuario. Se unieron para destruir el santuario de los dioses antiguos, y la nueva santa encontrará la muerte allí. En ese momento, su líder inspiró a sus secuaces, diciendo que esto era en nombre de su dios Gigas. Su personificación no era otra que la serpiente negra, famosa por sus mordeduras venenosas. En ese momento se estaba dando otra conversación en el templo. El secuaz no podía entender cómo dos santos podían subir al altar, mientras convencía a Estelle de que la princesa era una criminal que había profanado el santuario con su invasión. Luego recibió un mensaje de su santidad, del cual el secuaz quedó completamente desconcertado. Decía que quería que ambos santos encendieran el fuego sagrado en esta fiesta fundacional. El secuaz no lo podía creer. Tisbe sabía que la noticia de su aparición en el santuario probablemente ya había llegado a todos los nobles a través del zodíaco. El templo, para eximirse de responsabilidad, afirmará que su presencia aquí era parte de su plan. Bajo ninguna circunstancia dirán que fue una orden del emperador para mantener la apariencia de su grandeza. En ese momento, Tisbe se preguntó si todo saldría bien, porque el plan era muy complejo. Sin embargo, señaló que la conversación de Kilian con los ministros fue exitosa y ahora tiene el derecho legal de estar en el santuario. Llamó a Estelle y le dijo que ya era hora de subir a encender el fuego. Cuando dos santos, el anterior y el actual, fueron juntos a encender el fuego sagrado, todos susurraban entre sí, pensando que se trataba de algo sin precedentes. Incluso parecía una ceremonia de transferencia de poderes, cuando la santa anterior, que había sido ella desde pequeña, los transfiere a la actual. Las chicas sostuvieron juntas el fuego sagrado, mirándose a los ojos con valentía y sabiendo qué esperar unas de otras. Tisbe pensó que si el criminal realmente la estaba persiguiendo, seguramente atacaría cuando ella fuera más vulnerable. Ella entendió que ese momento era el justo para encender el fuego. Sería el más épico. Sin embargo, no pasó nada y se preguntó si su objetivo no era la propia princesa, sino Estelle. Tisbe se dio la vuelta y le gritó a Estelle que tuviera cuidado, pero ya estaban empezando a surgir problemas. Estelle arrojó el fuego sagrado después de que se escucharon algunos golpes y personas desconocidas irrumpieron en el templo. Quedó claro que querían atacar a Estelle. Tisbe estaba pensando desesperadamente en cómo salir sin consecuencias. Ella cubrió al santo consigo misma mientras estaba perpleja. Luego usó reflexivamente el poder del escorpión. De lo contrario, habrían sufrido tal golpe. Después de eso, dijo que fueron atacados, que necesitaban salir urgentemente de aquí antes de que sucediera lo inevitable. En ese momento se escucharon pasos de extraños, así como conversaciones inarticuladas y murmullos. Tisbe miró hacia arriba y vio a los herejes frente a ella. Uno de ellos llevaba en sus manos la cabeza ensangrentada de su víctima. Debido al uso de poderes prohibidos, el castigo para el líder de la secta fueron ojos de animal. Aquellos que controlan la constelación de la serpiente negra, herejes, criaturas terribles que no aceptan el poder del templo sagrado, quedan atrapados en su interior. Sirven a su dios y al mismo tiempo pueden controlar el elemento de la serpiente negra, que destruye todo a su alrededor. Los sirvientes del templo dieron la alarma, no entendían de dónde habían sacado los herejes la audacia de atreverse a profanar el santuario. Después de esto, llamaron a los sacerdotes para que estuvieran preparados para el combate, pero el secuaz en el que confiaban resultó ser un traidor. Le puso un cuchillo a uno de los sacerdotes y le dijo que mantuviera la calma. Después de esto declaró que este santuario ahora pertenecía a los herejes. Si los ministros no quieren que nadie salga herido, deben de poner las armas y entregarles el santo. Tisbe se dio cuenta de que, aprovechando la fiesta fundacional, los herejes, disfrazados de sacerdotes, entraban en la bóveda.
Habló con Estel, exigiéndole que escuchara atentamente, ya que estas palabras eran muy importantes, y fortaleció su voz con maná para que otros no la escucharan. Tisbe dijo que el objetivo de los herejes es la santa misma. La noticia de este incidente probablemente ya haya llegado al Palacio Imperial, por lo que necesita abandonar el santuario y unirse a ellos. No hubo emboscadas en el camino hasta aquí, lo que significa que puede regresar sana y salva, pero Estel se aferró a su mano, no queriendo dejarla sola. Después de lo cual expresó sus dudas en voz alta, temiendo que la princesa saliera lastimada. Thisbe sonrió y preguntó si Estel recordaba que una vez dijo que era responsable de su propia seguridad. La princesa dijo que no podía protegerla ahora, así que tendría que hacerlo ella misma. Aunque eran solo conjeturas, comprendió que los herejes no tenían prisa por atacar, lo que significaba que había una razón para ello. De hecho, ya en la postura esperaban una señal especial. Aparentemente había algún tipo de restricción que desconocían. Tisbe le dijo a Estel que intentara aprovechar la oportunidad para escapar, porque incluso si la atrapaban, lo más probable es que le perdonaran la vida. Después de eso le preguntó si estaba lista para huir para salvar su vida. Estel respondió que en el camino hacia aquí vio pequeños monstruos cerca y les pediría ayuda. Entonces Tisbe dijo que debía desaparecer rápidamente tan pronto como la princesa le hiciera una señal. Los herejes avanzaban exigiendo entregar al santo. Tisbe gritó que ya era hora. Estel entendió todo y se apresuró. La princesa pensó que para enfrentarse al actual jefe de la secta necesitaba usar todas sus fuerzas y no sabía si funcionaría. Anteriormente podía realizar fácilmente llamadas poderosas, extrayendo energía del espacio circundante, pero en este santuario el aura del poder divino es demasiado fuerte y casi no hay maná. En ese momento, Sor corrió a toda velocidad hacia el templo, rogando a Dios que todo estuviera bien con Tisbe, y recordando que tenía un acuerdo con el jefe del culto para que no la dañara directamente. Pero si ella se involucra en este asunto, él nunca se lo perdonará. Incluso si, después de saber toda la verdad, ella lo odiaría y él ya no sería capaz de sentir su calidez, estaba listo para aceptarlo. En su cabeza, entendió que estaba dispuesto a sufrir cualquier castigo, siempre y cuando todo estuviera bien para ella. Oró a Dios para que a Tisbe no le pasara nada y en ese momento escuchó la exclamación de una mujer. Estel se paró frente a él. Aparentemente pudo salir sin lastimarse ni un poco. En ese momento el emperador exhaló aliviado, pero Sor estaba mirando detrás de Estel. Tisbe no estaba allí. Luego preguntó dónde estaba la princesa, a lo que Estel respondió que estaba en peligro y permanecía en el santuario. Para permitir que la santa escapara, la princesa asumió todo el golpe. Actualmente está sola en el altar, reteniendo a los herejes y necesita ayuda urgente. El emperador respondió irritado, que no necesitaba repetir esto 2 veces. Envió 2 destacamentos aquí detrás del duque Salvator. Los caballeros inmediatamente se dispusieron a cumplir la orden. El jefe del imperio esperaba que esto fuera suficiente. Al partir, pensó que el duque Salvator había sido el primero en enterarse de la invasión herética, de la que ni siquiera se sospechaba en el propio santuario. Aunque no había evidencia directa, había algo inmundo aquí y no podía deshacerse de este sentimiento. En ese momento, uno de los sirvientes lo llamó y le informó que necesitaba transmitirle algo. El sirviente dijo que un hombre le había entregado una carta, diciendo que el emperador entendería si mencionaba el nombre de la princesa. Killian se preguntó si se trataba del mismo seguidor de la princesa, y sin dudarlo tomó la carta. Decía que el objetivo de los herejes era destruir el santuario. Sus planes no se limitaban al templo. Hay artefactos explosivos instalados en la cresta de la montaña. El objetivo final es el altar. El emperador se dio cuenta de que si la explosión provocaba un colapso, sería el fin de todos. Sabía que los herejes entendían esto muy bien, por eso instalaron explosivos en la cima. Luego cambió sus órdenes, enviando a todos los escuadrones excepto al primero a encontrar y desactivar los explosivos. El resto debería seguirlo hasta el altar. Después de esto, llamó a sus soldados y les dijo que estaban obligados a mostrar a los herejes que su Dios todavía estaba con ellos. Decidió que si se desarmaban la mayoría de los explosivos, el daño no sería tan grave y los sacerdotes tendrían tiempo de instalar una barrera protectora, por lo que envió un mensajero al templo. Pero el tiempo aún se acababa.
Había demasiados explosivos y estaban por todos lados. No se sabía cuándo empezarían a detonar los herejes. Así que ahora solo quedaba minimizar las pérdidas. Tras lo cual pensó que era demasiado pronto para morir. No había nacido para eso. En ese momento, Sor conducía a toda velocidad y realmente esperaba que Tisbe no saliera lastimada. La misma luchó sola con los herejes, dándose cuenta de que su maná era muy poco. Ella todavía hizo una llamada real, combinando la energía de la serpiente negra. Mirando a los herejes congelados, preguntó a dónde había ido a parar su arrogancia. El director le dijo que se rindiera, pero estaba claro que estaba dudando y que no estaba tomando una decisión final. Uno de los herejes notó que no iba a esquivar en absoluto cuando incluso serpientes negras le apuntaban. Ella respondió que sabía que no la atacarían, lo entendió desde el principio. Tisbe señaló que un sórdido culto de herejes no podía tener el dinero para comprar armas que pudieran destruir el santuario. No podrían hacer esto sin la ayuda de alguien, por lo que no pueden atacarla, porque eso es lo que acordó su patrón. El jefe de la secta se dio cuenta de que no podía hacer nada en esta situación, ya que realmente existía un acuerdo entre él. Pensó que si hubiera sabido que todo resultaría así, nunca habría hecho este trato con él. El duque Salvatore especificó como condición aparte que el santo actual debe desaparecer, y lo que allí estaban planeando no le concierne. Al concluir el acuerdo, el jefe del clan pensó que la muerte del santo era solo parte de su plan, una élite lamentable. Se suponía que el dinero del duque Salvatore les ayudaría a alcanzar sus objetivos, y él fue realmente generoso. Este trato fue realmente rentable para ellos, pero Duke Salvatore puso una condición: una persona no debería salir lastimada. Que agregue que las garantías verbales no son suficientes. Su nombre es Thisbe Luis Calisto. Si se atreven a invadir su vida, entonces les esperan cosas irreversibles. Si rompen el acuerdo, el duque recibirá el alma del sacerdote hereje Saibol. Después de eso, sugirió que firmaran un contrato de magia negra. Tan pronto como la sangre toque este papel, el acuerdo se concluirá. El sacerdote lo miró y se dio cuenta de que tenía escritas fórmulas tan complejas que ni siquiera él podía destruirlas, por lo que el duque realmente se protegió. Preguntó cómo un residente de un imperio donde la magia negra estaba prohibida podía adquirir semejante artefacto. El duque respondió que era fiel a un solo Dios y que este asunto era más importante para él que su propia vida. El sacerdote no tuvo más remedio que firmar el contrato con su propia sangre, y ahora simplemente no le quedó otra opción. Pensó que no permitiría que una chica arruinara todos sus planes, y entonces tomó una decisión. Como ella no puede ser atacada, él tendrá que capturarla viva, después de lo cual enviará las serpientes en su dirección. Estaba seguro de que ella no podría aguantar mucho, pero todavía estaba en pie. Tisbe hizo una barrera protectora, aunque no sabía cuánto tiempo podría durar, decidió que debía aguantar mientras tuviera fuerzas suficientes. Para llamar, necesitas un aislamiento total del mundo exterior, no puedes confiar en los 5 sentidos, solo en el flujo de maná. Los flujos de energía mágica cambiaron, incluso el jefe de los herejes lo sintió. Se preguntó si ella estaba intentando realizar el ritual sin conocer el verdadero poder de Thisbe. El sacerdote entendió que ella solo estaba dominando el poder de las constelaciones. No tenía tal talento y estaba seguro de que no sería capaz de hacerlo. Su serpiente creció, lista para atacarla, pero esperó a que ella finalmente se debilitara. Después de eso, convencido de que todo había terminado, le dijo que lo siguiera si no quería que la lastimaran. Thisbe en ese momento volvió a preguntar cuál de ellos había llegado a su fin, porque podía. Luego pidió perdón y dijo que era su primera vez, así que si algo anda mal, no puede cambiarlo. Convocó la constelación más fuerte, con los pies levantados del suelo. Thisbe preguntó si estaban dispuestos a contar quién les había aconsejado intentar atacar el templo, un lugar donde todo está lleno de energía divina, un lugar donde no son bienvenidos. En ese momento, Estelle se preocupó por sus pies, ya que era peligroso, y salió del templo descalza. Uno de los asistentes le atendió los pies y dijo que su santidad se pondría furioso, a lo que recibió la respuesta de que si hubiera corrido con sus zapatos, habría recibido heridas mucho más graves. Luego, bajando la vista, dijo que lo único que podía hacer entonces era simplemente correr. Si no fuera por los ministros de la iglesia, los herejes simplemente la agarrarían.
Odiaba sentirse impotente y dijo que necesitaban encontrar explosivos y que estaba dispuesta a ayudar. La sirvienta respondió que tenía todas las piernas heridas y que podían inflamarse. A lo que Estelle respondió: si pasa algo tan malo, ¿para qué sirven unas piernas sanas? Decidió que preferiría lamentar las cicatrices que regresar a casa con los pies limpios, pero con el corazón apesadumbrado. Después de tomar una decisión, cuenta con asistentes que pueden encontrar una manera de afrontar la situación. Se volvió hacia los monstruos alados, recordando que la habían ayudado la última vez, tras lo cual se dio cuenta de que querían decirle algo. Estelle comenzó a escuchar lo que uno de ellos le decía, tratando de distraerse del sirviente. En ese momento se asustó mucho y empezó a entrar en pánico, pero Estelle lo detuvo y le dijo que eran los mismos monstruos que la ayudaron a escapar. Ella decía que no le harían daño a nadie. Ella misma pensaba que podían hablar, porque entendía sus emociones, pero nada más. Después de lo cual decidió que le pedían que los siguiera. El ministro de la iglesia comenzó a preocuparse de que era demasiado peligroso seguir a los monstruos, pero Estelle dijo que los monstruos rara vez se muestran a la gente. Deben tener una buena razón. Se dio cuenta de que no podía ignorarlos, tras lo cual le dijo al sirviente que regresaría pronto. Cuando se detuvieron, ella no sabía qué debía ver en este lugar. Había una cuadra más adelante, pero estaba claro que estaba dormida, prisionera de la tristeza, y Estelle sintió un poder increíble emanando de esta estatua. Lo tocó, después de lo cual sintió que necesitaba dárselo a esta estatua. Dijo que necesitaba comer. Entonces otras palabras pasaron por su cabeza, fueron: despierta, come la piedra y despierta. El monstruo comenzó a abrir los ojos. Estelle se puso de pie y no entendió lo que tenía que hacer, pero sintió que la torre tenía hambre. No estaba del todo claro cómo podría ayudar en esta situación, pero allí comenzó el movimiento. Comenzaron a caer piedras de ella. Estelle escuchó que quería piedras negras. Comenzó a moverse. Resultó ser una criatura bastante linda, que durante su inactividad se había cubierto de bloques negros. Después de eso, el monstruo dijo que quería comer, y Estelle se preguntó si este monstruo realmente come carbón. Había oído que algunos monstruos se alimentaban de piedras o fuego, pero nunca lo había visto con sus propios ojos. Los explosivos estaban hechos de carbón, por lo que Estelle llamó al monstruo, esperando que se comiera todas las bombas antes de que explotaran. Ella le dijo al monstruo que sabía dónde encontrar muchas piedras negras, creyendo que así podrían evitar el desastre. En ese momento, Thisbe continuó luchando y manteniendo su forma, pero entendió que su fuerza solo duraría 5 minutos. Pero durante este tiempo esperaba tener tiempo de terminar por completo. Apuntó el arco mágico hacia los herejes, esperando poder lidiar con ellos sola. En ese momento, el jefe de los herejes dijo que no importaba cómo realizara el ritual, todavía no podía compararse con él. Además, pensó en cómo una serpiente podría ser dañada por algún tipo de flecha que no tiene ningún poder especial. Sin embargo, Thisbe la soltó y traspasó a los herejes con 1000 golpes. Su líder estaba asombrado, porque ni siquiera en el santuario había nadie que fuera capaz de hacer esto. Nadie tenía la fuerza suficiente. En ese momento, uno de los herejes dijo que se debía crear una barrera para proteger al líder del culto. Dijo que este ataque duraría poco, un poco más, y la princesa se quedaría sin maná, y eran muchos más. Por lo tanto, esperaba poder hacer frente a esta resistencia y dijo a sus secuaces que no se dispersaran. Sin embargo, en ese momento llegó otra mala noticia. Su secuaz dijo que los soldados imperiales ya habían irrumpido en el santuario. Un poco más, y estarían todos acabados. El enojado líder de la secta se quedó de pie, sin saber qué hacer, mientras sus secuaces le exigían que tomara una decisión. Dijo que dejarían al santo y se retirarían. En ese momento, Thisbe miró sorprendida que aparecieron piedras en forma de diamantes frente a ellos. Estas eran las piedras del retorno. Para tanta gente podría resultar muy caro. Señaló que su patrón debió haber gastado una fortuna para proporcionárselos. Después de lo cual les dijo que no pensaran en eso, que nada les saldría bien, pero recordando su plan secreto, el líder de la secta respondió que no tendría mucho tiempo para sonreír con tanta confianza en sí misma. Luego de eso, le informó que había activado los detonadores de todas las bombas que habían instalado en el santuario, y si la princesa no quiere morir allí mismo, tiene que ir con él. Las serpientes negras se acercaron a Thisbe, tratando de agarrarla. Ella se paró y no sabía qué hacer a continuación. También se dio cuenta de que el tiempo de la llamada estaba llegando a su fin y ocurrió en el momento absolutamente equivocado,
porque no tenía tiempo para hacer frente a su tarea. Las serpientes negras ya la estaban envolviendo. Entendió que no podía esconderse tan rápido y no podía hacer frente a ellas. Sin embargo, en ese momento sucedió lo inesperado. No solo un ejército acudió en su ayuda, sino que llegó una persona que no esperaba ver en ese momento. El jefe del culto fue atacado por el propio Zor. Su rostro estaba más negro que una nube, pues mencionó en el acuerdo que Tisbe no debía sufrir bajo ninguna circunstancia. En ese momento se desplomó, exhausta, y se sintió a la vez contenta y sorprendida por la aparición de su prometido. Zor miró y se dio cuenta de que había rastros de magia por todas partes. Aquí podría ser que la propia Tisbe se ocupara de todos estos herejes. Los herejes yacían por todas partes, estaban inmovilizados, pero una chica débil no podía hacer frente a tanta multitud. Miró a su alrededor y agradeció a Dios que ella estuviera bien. Decidió ocuparse de todo lo demás más tarde. El duque la levantó y le dijo que tenía muchas preguntas, pero que ahora no era el momento de hablar. Necesitaban irse urgentemente, y Tisbe le preguntó por qué había ido al almacén. Ella dijo que aquí era peligroso, que todo estaba a punto de estallar, que necesitaba irse. A lo que ella recibió la habitual respuesta: él no se iría, porque ella estaba allí, no podía permitir que le pasara algo. Tisbe pensó que era un tonto y ahora casi no le quedaban fuerzas, apenas las suficientes para salvarse. Sin embargo, ella conocía una forma de salvar a todos. La tierra, el aire, el fuego, todo en este mundo está impregnado de maná. Incluso las personas tienen energía mágica innata. Era fuerza vital. Tisbe decidió crear una enorme barrera protectora que protegería el santuario de la explosión, pero para ello tendría que sacrificar su propia vida. Zor la miró y le preguntó si tenía fuerzas suficientes para salvarse. Ella no respondió. Entendió lo que ella estaba haciendo, y sabía que no saldría viva de allí si usaba toda su energía. El duque dijo que no le permitiría hacer esto, que no le permitiría morir. Él le dijo que se salvara, que no necesitaba sacrificarse, necesitaba salvarse. Tisbe respondió que estaba segura de que él lo diría, pero que necesitaba tomar una decisión completamente diferente. Estando en sus brazos, ella le estaba muy agradecida por haberla salvado, por el hecho de que él hubiera acudido a ella e irradiara tanto amor. Finalmente lo abrazó muy fuerte y decidió despedirse de él. Tisbe le agradeció su ayuda y apoyo. En ese momento, los sirvientes restantes de la iglesia comenzaron a rogarle que se fuera, no podían esperar más. Zor la abrazó y le dijo que si se quedaba moriría, que no podía arriesgar su vida de esa manera. Sin embargo, en ese momento escuchó que ella ya había decidido todo, haría lo que planeaba. Además, señaló que en este estado todavía no correría muy lejos y que para él solo sería una carga. Ella logró crear una barrera que protegería la tierra de la onda expansiva, pero sus fuerzas se estaban acabando, y ese fue el final. En ese momento Estelle llevó al monstruo hacia las piedras. Ella le dijo que se comiera hasta la última migaja para no dejar ni una sola bomba. Ahora eran bastante fáciles de escuchar y el monstruo estaba simplemente encantado con esto. Se metió un barril tras otro en su amplia boca y se los comió con placer. Las explosiones se produjeron, pero en su interior, y no le causaron ningún daño. Incluso pareció disfrutarlos, después de lo cual se ocupó de todos los explosivos instalados. Descendió con el vientre lleno a la bóveda, donde estaban Tisbe y Zor. Se sorprendieron de que el monstruo pudiera hacer frente a los explosivos, y se dieron cuenta de que el rugido que escucharon era de explosiones en su estómago. En ese momento Tisbe se debilitó por completo y cayó. Zor intentó sujetarla sentándose sobre sus rodillas. Estelle apareció y dijo que habían traído refuerzos, tras lo cual llamó a los sacerdotes, a quienes les quedaban fuerzas porque la princesa estaba gravemente enferma. Usando su energía, comenzaron a curarla, restaurando su maná. Los soldados en ese momento anunciaron que todos los herejes serían detenidos. El emperador apareció y dijo que los sacerdotes debían ser liberados después de verificar su identidad. Después de esto, le dijo a Tisbe que había corrido un riesgo muy grande. Nadie esperaba tal resultado. Pero él entendió, y lo dijo en voz alta, que si ella no hubiera contenido la explosión y mantenido la barrera, no lo habrían logrado. El santuario habría quedado en ruinas y habría habido innumerables víctimas, por lo que le agradeció en nombre de todo el imperio. Sin embargo, Tisbe no respondió, inclinó la cabeza sobre el hombro de Zora y no dijo una palabra. Killian se preocupó.
Pero los sirvientes de la bóveda dijeron que simplemente se quedó dormida, que sus fuerzas se agotaron y que cuando recuperara su maná, se despertaría. El emperador preguntó si viviría. El sacerdote respondió que gracias a la ayuda oportuna, su vida no corría peligro, pero aún así tendría que permanecer bajo observación durante al menos 2 semanas. Estando al lado de su prometido, Tisbe dijo débilmente que podría haber escapado fácilmente, pero permaneció con ella hasta el final. Arriesgó su vida por ella y, sin embargo, no era quien pensaba que era. El emperador decidió aclarar si 2 semanas eran realmente suficientes para recuperarse de esto. Luego de lo cual, pensó para sí mismo que los 2 santos que salvaron el santuario de los herejes serían un excelente tema para la leyenda. Como recompensa se aseguraría de que todo saliera según lo planeado. Miró a Tisbe y pensó que cuando abriera los ojos, se convertiría en una auténtica heroína. Solo necesitaba esperar y recuperarse. Ya había rumores en el imperio, personas que compartían entre sí las noticias que surgían de la declaración oficial del príncipe heredero, Su Alteza. Todos decían que los herejes querían destruir el santuario, pero el santo se lo impidió. Otros aclararon que esto no es del todo cierto. Ahora tienen 2 santos, y la hazaña de Tisbe y Estel fue anunciada en todo el imperio por orden del propio emperador. Aquí todos también se dieron cuenta de las habilidades de Tisbe, la noble y desinteresada y al mismo tiempo increíblemente fuerte princesa de Calisto, que se convirtió en la nueva heroína del imperio. Fue reconocido oficialmente, pero el pueblo se rebeló, dudando de la correcta interpretación de la revelación divina. Todos intentaron responsabilizar al templo, cuyos ministros finalmente dieron una respuesta vaga de que si una persona cumple con los requisitos, puede resultar ser un hijo de la profecía. Así se recibió una respuesta bastante vaga que Estel transmitió a Tisbe, que ya había recobrado el sentido. No entendía si en un abrir y cerrar de ojos realmente había pasado de ser un demonio del infierno a convertirse en una santa. Estel respondió que lo sabía, porque la princesa no podía resultar villana, pero Tisbe pensó que todo estaba perdido. Lady Iller no entendía lo que se podía haber perdido, porque todo estaba bien, a lo que Tisbe respondió que sus planes de escapar estaban perdidos. No solo todo el imperio ahora conoce sus habilidades, sino que también se ha convertido en una santa nuevamente. Estel, perpleja, pidió permiso para hacerle una pregunta. Después de todo, ya no era sospechosa de asesinato, todos la trataban con respeto. ¿Por qué huiría ahora? Tisbe lo pensó, porque había vivido toda su vida cargando con una enorme carga de responsabilidad y escapar era su salvación. Antes de que apareciera Estel era una santa. Luego se convirtió en una villana. Simplemente entendió que en este imperio se estaba perdiendo a sí misma, aunque en todo el tiempo no había cambiado en lo más.
fuerza vital como catalizador, y después del ritual no pudo levantarse de la cama por mucho tiempo, hasta que se recuperara por completo. Tendría que olvidarse de la magia, y por lo tanto, también de escapar hacia Sals. Y sin embargo, sentía que su alma estaba muy liviana. La mayoría de las dificultades habían sido superadas. No fue solo el hecho de que hoy salió por primera vez desde la fiesta de la fundación. Recibió una carta de Sora, en la que le decía que tan pronto como supiera que se había recuperado, estaba deseando conocerla. Él le dijo que la estaría esperando en el café donde se conocieron por primera vez. Thisbe bajó las escaleras. Su abuelo la encontró, notó que tenía mucho mejor aspecto. La cabeza de familia, Calisto, le preguntó si se había recuperado lo suficiente como para salir a caminar. Thisbe respondió afirmativamente. Entonces el abuelo notó que Estelle aparentemente ya no la vería, a lo que ella respondió que ella misma la llamaba. Gracias a ella no se sentía sola mientras estaba postrada en cama. Ella misma pensó que normalmente su criada personal vigilaba esto, pero después de que resultó que la criada quería matarla, el abuelo prohibió a todos los sirvientes acercarse a ella. La princesa pensó que era bueno que Emily, que no sabía nada de lo sucedido, en ocasiones abandonara su compañía, tras lo cual le hizo una pregunta importante a su abuelo. Ella dijo que ve muchas caras nuevas entre los sirvientes. ¿Realmente ha actualizado al personal? Él respondió que mientras ella estaba inconsciente, levantó la prohibición de acercarse a ella, y mientras estuvo enferma, contrató gente nueva. El duque ha elegido nuevos sirvientes confiables, así que ahora Thisbe no tiene que preocuparse. Esto no volverá a suceder. La princesa quedó asombrada por su preocupación, quiso expresarle palabras de agradecimiento, pero él la interrumpió. Dijo que sabía que tarde o temprano ella se iría de aquí, pero la crió para que fuera fuerte para que nadie pudiera romperla. Debido a su egoísmo, se olvidó por completo de su felicidad. Ahora solo puede aceptar su elección. Thisbe le preguntó por qué pasó por todo esto, sabiendo que quería irse, ¿por qué lo dejaría? Él respondió que entendía que su deseo de irse fue sopesado cuidadosamente. Esto quedó claro en esa conversación. Si ella está dispuesta a dejar su hogar, significa que nunca ha podido establecerse aquí. Pero a él le gustaría que, sin importar a dónde vaya, siempre pueda regresar. Su abuelo le dijo que estaba dispuesto a dejarla ir, pero quería que ella supiera que siempre sería bienvenida aquí. Thisbe quedó muy conmovida por esta actitud. No esperaba que su abuelo fuera capaz de experimentar sentimientos tiernos. Ella le dio las gracias, a lo que el abuelo respondió que solo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido. Se dio cuenta demasiado tarde. Dijo que eso no era todo, y Thisbe dijo que Estelle dijo que mientras la princesa se desmayaba, su abuelo arregló todo con el templo. El abuelo llamó a Estelle charlatana, pero dijo que el templo permaneció obstinadamente en silencio, pero los obligó a reinterpretar la profecía. Además, también degradó al conde Novera y a todos los demás que exigieron la expulsión de Thisbe. Y también sobornó a los periodistas para que todos imprimieran artículos exclusivamente halagadores sobre ella. Resultó que la cabeza de la familia Callisto es capaz de mucho y sin la ayuda de su abuelo nunca habría podido recuperar el favor de la gente. El abuelo preguntó, ya que ella iba a una cita con su novio, él no la detendría. Pero Thisbe respondió que todavía faltaba mucho tiempo para la reunión. Luego sugirió tomar té juntos antes de que ella se fuera. Thisbe respondió que lo haría con mucho gusto. Solo quería algo dulce, pero pensó que el abuelo estaba empezando a cambiar. El té ya estaba puesto en la mesa, y su doncella felizmente llamó a su ama. En ese momento, Sor estaba hojeando los periódicos y leyendo cómo Thisbe era llamada la heroína del imperio, castigando a los herejes y salvando santuarios. Él no escuchó sus pasos y se volvió solo después de que ella lo llamó. Como siempre, estaba muy feliz de verla, y además le encantaba escuchar su voz. Él se volvió y dijo que no se habían visto en mucho tiempo, y luego le preguntó cómo se sentía. Pensó para sí mismo que mientras ella estuviera inconsciente, él no perdía el tiempo. Dijeron que él personalmente dirigió la redada contra los restos de la secta, mientras que Estelle, como siempre, no exageró. Thisbe lo miró atentamente y pensó que durante ese tiempo había perdido bastante peso. Después de eso, incapaz de contener su impulso, corrió a sus brazos. Abrazándolo fuerte, le dijo que lo extrañaba mucho, que incluso estaba confundido y no sabía qué hacer. No creyó las palabras que ella dijo, porque le parecía que él siempre había sido el iniciador de su relación. Sor preguntó qué acababa de decir.
Tisbe le preguntó por qué estaba tan avergonzado, porque ella lo había abrazado antes. El duque respondió que era la primera vez que le decía que lo extrañaba. Se dio cuenta que era verdad, porque todo el tiempo mantuvo la distancia, planeando huir. Ahora todo es diferente. Ella tomó una decisión diferente, tras lo cual dijo que tendría que decírselo más a menudo para que dejara de avergonzarse tanto. Sosteniendo la taza en su mano, dijo que lo que estaba pasando le parecía bastante extraño. Ahora era pleno día, debería haber mucha gente en la calle, pero prácticamente no había nadie en el café. No había gente en las calles, a lo que Sor respondió que les había alquilado toda esta calle para todo el día. Tisbe se rió. Realmente toda la calle para que pudieran estar juntas. Fue muy dulce. El duque respondió que simplemente quería que nadie los molestara mientras pasaban tiempo juntos, después de lo cual dijo que ella ahora era la heroína del imperio. Tan pronto como se supo que iría a la ciudad, una multitud acudió allí. Él solo quería que su primer paseo después de la enfermedad fuera especial. El resto de los nobles aceptaron felizmente ayudarlo. Tisbe aclaró, es decir, contó con el apoyo de otros aristócratas, a lo que respondió que podría haberlo dicho, pero no, todo esto en realidad lo pagó de su bolsillo. La princesa estaba indignada. No le gustaba que él gastara el dinero tan irreflexivamente, a pesar de lo mucho que tenía. Sor de repente dijo que ya no quería engañarla, que le contaría todo y sufriría el castigo que merecía. Por eso, hoy tenía que ser perfecto, porque lo más probable es que esto no vuelva a suceder. Se verán por última vez. Él le preguntó si le permitiría ser su compañero ese día para poder pasarlo juntos. Después de su desconcertado acuerdo, salieron y vieron a un músico tocando una hermosa melodía. Sor preguntó si le gustaba. Era la serenata que cantó al llegar a su mansión. Pensó que entonces estaba tan emocionada que ahora hasta un poco de vergüenza. Y Sor respondió que hacía tanto tiempo que no salía a la ciudad que necesitaba pasar un buen rato. Después de eso, notó que algunos comerciantes aceptaron abrir sus tiendas, por lo que preparó varios regalos para ella. La vendedora de flores le regaló a la bella princesa una flor preciosa, que ella agradeció. Sin embargo, no pidió ningún pago, diciendo que la heroína de esta ciudad merecía tales regalos. Tisbe pensó que hacía mucho tiempo que no le agradecían tanto y no la miraban con tanto respeto, por lo que la extrañaba mucho. Pensó que hoy todo estaría bien, tras lo cual se dirigió a su prometido para conocer el programa de la noche. Él dijo que ella lo vería todo, tras lo cual Tisbe simplemente le agradeció por hacerla sentir tan bien. Sor pensó para sí mismo que aunque ella no lo perdonara, esta era la única salida. Tenía que contarle todo y desaparecer de su vida. Lo único que dijo en voz alta fue que quería tener una conversación seria con ella durante la cena. Tisbe reaccionó emocionada y dijo que era una coincidencia porque ella también quería decirle algo. Ella dijo que hoy finalmente podría darle la respuesta a la pregunta que él le hizo entonces. Pero en ese momento Tisbe se preguntó de qué quería hablar con ella. Sor, a su vez, también pensó, no imaginaba lo que ella podría decirle. Se miraron y había tensión entre ellos, porque todos querían saberlo más rápido y estaban retrasando este momento. El duque le entregó un sobre en el que vio 2 entradas para el teatro. Dijo que desde que ella salió a la ciudad ordenó que hoy la función fuera solo para ellos, pero a ella el nombre la confundió. La obra se llamaba La soledad de Madame de Lanier. Era una obra vulgar, conocida por sus escenas escandalosas. A Sora incluso le dio vergüenza haberla sugerido, pero esperaba que ella se diera por vencida si perdía interés en él, entonces su corazón no se rompería. Sin embargo, dijo que podría ofrecer otra actuación si a ella no le gustaba esta, a lo que ella respondió negativamente. Tisbe dijo que ni siquiera sabía que el libro se estaba convirtiendo en una obra de teatro. Según los rumores, toda dama que se precie tiene un ejemplar secreto del libro, hace tiempo que quiere leerlo y es él quien la invita a mirarlo. Después de lo cual ella se rió y dijo que no creía que él tuviera ese gusto, pero Sor se quedó confundido. Esperaba una reacción completamente diferente. La princesa emocionalmente le dijo que no fuera tímido. Ella simplemente no lo demostró. Pero a ella también le gustan esas obras. El sonrojado Sora solo pudo estar de acuerdo con ella. El plan para alejar a Tisbe con vulgaridad fracasó, pero está bien. Hay otras opciones. La actuación había durado mucho tiempo, pero Sor no siguió en absoluto los acontecimientos, estando en sus pensamientos.
Al mismo tiempo, Tisbe miraba todo a través de unos binoculares, intentando no perderse ni un solo momento. Mirando de reojo a su prometido, pensó en cuánto tiempo había pasado desde que pasaban tiempo juntos. Lo extrañaba. Es más, si eran solo ellos dos, a ella le encantaban esos momentos, la hacían feliz. En un ataque de ternura, ella puso su mano sobre su brazo, decidiendo que podía tomarse un poco de libertades ya que no había nadie allí. Después de todo, incluso si se trata de una relación ficticia, siguen siendo los novios, por lo que pueden permitirse un poco más. Sin embargo, sucedió lo inesperado. Sor le quitó la mano, tras lo cual dijo que la actuación aún no había terminado. Si quería decir algo, tendría que esperar al final. Tisbe, alarmada, respondió que eso era cierto, pero que simplemente no pudo resistirse. Después de eso, ella lo miró. Sus mejillas ardían. Incluso su cuello realmente estaba tan avergonzado por lo que estaba sucediendo en el escenario. Él se dio la vuelta por completo, sin permitirle mirarlo a los ojos, y esto incluso de alguna manera le hizo gracia. Tisbe volvió a centrar su atención en el escenario, donde la acción ya había llegado hasta ese punto. Los actores comenzaron a besarse. Le pareció que solo se había dado la vuelta por un segundo, y la actuación tomó un cariz completamente franco. Ella pensó que solo quería tomar su mano, pero él no la encontró a mitad de camino. La situación resultó incómoda. En ese momento, Sor pensó para sí mismo que había decidido mantenerse alejado de ella, pero realmente quería tomar su mano. Las cosas se complicaron aún más para el duque. No recordaba en absoluto de qué se trataba la obra, ya que estaba completamente ocupado con sus pensamientos. En ese momento, una sombra pareció destellar detrás de las sillas, pero ambos no le prestaron atención. Ya saliendo del teatro, Sor le preguntó si le había gustado la función, que él mismo ni siquiera recordaba. Tisbe respondió que incluso más de lo que esperaba, la actuación fue simplemente magnífica, y el trabajo con la luz simplemente la asombró. Ya estaban cenando. Pensó para sí misma que apenas recordaba lo sucedido en el segundo acto, ya que estaba ocupada con Sor, tras lo cual le preguntó si le gustaba. El duque pensó que se esforzó tanto en no tocar a Tisbe durante la actuación que, por supuesto, se perdió toda la diversión. El plan de alejarla con ostentosa indiferencia también fracasó. Sin embargo, aún así dijo que esta obra era demasiado franca para él, a lo que recibió la respuesta que ella lo sabía, pues tenía las mejillas sonrojadas por lo que estaba sucediendo en el escenario. En el fondo, Sor estaba indignada de que ella notara su emoción y vergüenza. Dentro de sí misma, Tisbe se dio cuenta de que había estado sintiendo algo desde hacía mucho tiempo y no le parecía así debido a la lesión. No lo entendió de inmediato, pero ahora sabía exactamente lo que estaba pasando. La princesa dijo que había comido demasiado, a lo que Sor preguntó si tal vez podrían terminar la cena de hoy. Ella respondió que la comida estaba tan deliciosa que necesitaba caminar un poco y tomar un poco de aire fresco. Él dijo que iría con ella, pero que primero avisaría a la cocinera para que ella pudiera salir por ahora. Tisbe pensó que hoy estaba de mal humor por lo general. Insistía en hacerle compañía. Al salir, le gritó al vacío que saliera, que ahora estaba completamente sola. Apareció Malone. Dijo que sabía que ella se fijaría en él, que no había nada que ocultarle. Sin embargo, preguntó cuando se dio cuenta de que él estaba cerca, pues trató de no mostrar su presencia. Tisbe respondió que solo ocurrió después de la actuación, cuando se encendieron las luces, que notó una sombra extraña. Después de eso, ella le preguntó por qué la seguía en secreto. Malone no sabía cómo empezar. Le dijo a la princesa que había descubierto quién estaba detrás del ataque al santuario y los asesinatos, pero a ella no le gustaría. Ella le exigió una respuesta inmediata, pero él trató de encontrar palabras, pero no se le ocurrió nada mejor que simplemente decir el nombre. Dijo que fue Sor Arman Salvator, su prometido, quien organizó todos estos asesinatos. Tisbe se paró frente a él, digiriendo la información. Era difícil aceptar que el villano principal era el hombre con quien acababa de compartir la cena. La princesa entendió que tenía mucho en qué pensar, pero ahora no había absolutamente ningún tiempo, por lo que quería conocer los detalles. Malone dijo que después de esa cena comenzó a recopilar información sobre su prometido. Su seguridad, por supuesto, es seria, pero esto no fue un problema para él. Gracias a sus habilidades pudo ingresar a su oficina. No podía venir y decir que era un villano, confiando solo en su intuición, porque la princesa confiaba en él incondicionalmente y además, el duque Salvator
tenía una coartada de hierro fundido. Siempre estaba con Thisbe cuando aparecía el criminal, por lo que siempre tenía una excusa. Entonces Malone pensó que si el verdadero criminal era su mano derecha, todo encajaría. El criminal y uno de los guardaespaldas de Sora tenían las mismas cicatrices, una coincidencia demasiado extraña. Fuera culpable o no, se necesitaban pruebas, por lo que Malone se coló en su oficina. En la mesa encontró un cajón cerrado con llave. En los más comunes se guarda algo muy importante. Usando su magia, logró abrirlo fácilmente, pero todo lo que había dentro resultó ser bastante normal. Había objetos personales, cartas, el sello del duque y una caja con un anillo. Le dio mucha vergüenza mirar, pero parecía que había cometido un error y decidió que era mejor cerrar la caja. Sin embargo, Malone notó que era demasiado pequeño para su tamaño, literalmente la mitad de ese tamaño. Al parecer había un doble fondo y, si se realizaban unas sencillas manipulaciones, se podía ver lo que había debajo. Sin embargo, no esperaba en absoluto lo que encontró. Era demasiado extraño para una persona de tan alto rango. Había un artefacto real que estaba literalmente saturado de magia oscura. Esas cosas solo se venden en el mercado negro. Era un tratado escrito en un idioma antiguo, pero había una línea que Malone entendía. Si aparece la vida de Thisbe, Luisa Calisto estará en peligro. Y no tuvo tiempo de seguir leyendo porque aparecieron los guardias. Los guardias del duque irrumpieron en la habitación. Malone ya había logrado ver la firma y entender el resto de la frase. Cuando entraron corriendo a la habitación, no pudieron encontrar a Malone, aunque uno estaba claramente seguro de que había escuchado un ruido. Miraron por la ventana abierta. No había absolutamente nadie en la habitación. Ambos decidieron que el problema era una ventana abierta que empezó a cerrar las contraventanas. Al mirarlo, no pudieron notar la sombra furtiva que desapareció de inmediato. Malone, escondido detrás de la pared, pensó que necesitaba informar inmediatamente a la princesa sobre esto. Él le dijo que este artefacto y el contrato que contenía estaban sellados con magia oscura. Thisbe entendió por qué los herejes no la atacaron. Esta mirada que los ojos del culto lanzaron sobre Sora, todo esto confirmó que él era el verdadero villano. Sin embargo, Malone dijo que esto no fue todo durante el festival fundacional. Él, por orden de la princesa, recibió información sobre la aparición de herejes antes de que la información al respecto llegara a través del zodíaco. La princesa no podía creer lo que veía y oía, pero se preguntaba si fue Sor quien advirtió que se estaba planeando un ataque al templo. Realmente podría haber esperado mucho, pero esto la sorprendió y la hizo pensar. Thisbe se tambaleó un poco por la información que había recibido, y Malone inmediatamente temió que no se sintiera bien. Sin embargo, logró controlarse y dijo que estaba bien, solo que estaba un poco asustada, para luego afirmar que necesitaba hablar con su prometido. Él le explicará todo. Malone le recordó que había estado mintiendo todo este tiempo, y no le resultaría difícil volver a hacerlo. Su amiga no entendía cómo podía creer en sus palabras, porque él había traicionado tan vilmente su confianza. Malone dijo que su gremio no sobreviviría si volviera a sufrir como en la batalla del templo. Thisbe le agradeció por correr el riesgo de contarle todo y revelarle la verdad. Sin embargo, agregó que si Sor es culpable, quiere escuchar excusas y la verdad de sus labios. Solo entonces podrá salir libremente de este lugar, del que ya pensaba salir, pero cambió de opinión por culpa de su prometido. Malone no creía que ella abandonaría el imperio después de todo, a lo que la princesa respondió con voz firme que debía empacar sus cosas. Se dio cuenta de que ya no había nada que la retuviera aquí. Lo único que quedaba era cerrar un par de preguntas. Sin embargo, la cita entre Sora y Thisbe aún continuaba. La parte más difícil estaba por delante. Decidiendo empezar desde lejos, la princesa dijo que Sora empezó a hablar tan poco después de regresar de la capital, que tal vez le pasó algo. Ella le preguntó de qué quería hablar con ella, que estaba lista para escuchar sus palabras. Sor lamentó que la hora de la fecha hubiera pasado tan rápido, pero se dio cuenta de que ya no era posible posponerla más. Le entregó un papel y le dijo que quería pedirle que pusiera fin al compromiso. El duque dijo que no sería fácil ahora, pero dado lo que sucedería en el futuro, todos apoyarían su decisión. Thisbe tomó la iniciativa y dijo que ayudarían por una sencilla razón que ella ya conocía. Dijo que esto se debe a que Sor es el principal culpable de todos estos hechos. Mirando en su dirección, le preguntó cómo se atrevía, si realmente pensaba que podría engañarla para siempre. Él la miró. Ella le preguntó qué estaba haciendo y por qué hacía todo esto.
El duque respondió que aquella joven santa que brillaba con su sonrisa y se convertía en su apoyo iba perdiendo poco a poco la alegría en este mundo, donde todo está impregnado de engaño e hipocresía. Solo quería devolverle esa sonrisa que vio por primera vez. Sor dijo que, para ser honesta, lo habría juzgado, pero se habría quedado con él. Ella es el tipo de persona que es. Desde el momento en que la vio, la odió. Mató a quienes se oponían abiertamente a ella y conspiró con herejes para matar a la santa, culpando a Tisbe. Pensó para sí mismo que esta era su última mentira y dijo en voz alta que todo era verdad, tras lo cual le preguntó si ella lo odiaría para siempre. Sabía que no importaba, solo quería que ella se fuera y fuera libre. El anillo se le cayó de las manos. Todo se puso patas arriba, todo lo que soñaba desapareció y él mismo tuvo una mano en ello. Estaba perdiendo la esperanza de vivir con ella, de su amor, de su respeto y de su propia felicidad. Esto lo derribó y comenzó a caer, pero ella, tratando de agarrarlo, cayó desde arriba. El anillo rebotó, pero ninguno empezó a levantarlo. A pesar de su gran valor, ahora estaban hablando de algo completamente diferente. Thisbe le dijo a Sora que no se atreviera a mentirle más. Ella sabe leer los sentimientos de las personas y recuerda muy bien lo feliz que estaba cuando la vio por primera vez. Eso realmente era una mentira también. Dijo que ahora comprende que su bondad y su frialdad son dos caras de una misma moneda. Golpeará sin piedad a sus enemigos y no dudará en mancharse las manos de sangre. Tal es su amor. Con lágrimas en los ojos le preguntó qué más le ocultaba. Quería la verdad, quería creerle. Sor no pudo soportarlo mucho, le pidió que parara. Sin embargo, en ese momento escucharon una fuerte voz. Lo llamaron por su nombre. Luego le dijeron que estaba siendo arrestado por incitar a un motín contra la iglesia y por organizar un ataque al santuario por parte de herejes. Después de lo cual le esposaron las manos, pero Tisbe dijo que todavía tenía algo que decir. Él la detuvo y le dijo que solo empeoraría. Ella acababa de deshacerse de los cargos de asesinato. Ahora también podrían acusarla de complicidad. Esto es injusto. En ese momento apareció el emperador y ordenó llevar al duque a palacio. Tisbe terminó allí. Los caballeros del príncipe la llevaron allí. Y el emperador recordó que solían jugar en una de las habitaciones, escondiéndose de los adultos. Fue hace mucho tiempo. Entonces ella no lo miró con tanta frialdad, pero Thisbe dijo que no había venido por recuerdos nostálgicos. Preguntó cómo la corte imperial supo tan rápidamente que Sor era el culpable. El emperador aclaró ella quería decir que él era uno de los herejes. Dijo que incluso antes de la conclusión del tratado, le dio a uno de sus feligreses la tarea de monitorear la situación y vio al duque. Después de su testimonio, registraron la propiedad del duque y llegaron a un acuerdo. Resultó que era un artefacto bastante poderoso, sellado con magia fuerte, comprado en el mercado negro. Y lo más importante, el contrato establece que no pueden dañar a Tisbe. Thisbe ya entendió quién lo compiló, pensó para sí misma que esto coincidía con lo que Malone le había dicho. Apretando los puños, dijo que Sor era efectivamente culpable y que no iba a discutir eso. Sonriendo, el emperador dijo que Tisbe parecía no saber nada de él y le preguntó qué quería decir. Kilian respondió que la princesa confiaba demasiado en su prometido, pero parecía que este duque era un maestro fingiendo. Después de eso, dijo que no esperaba tan mal juicio de ella cuando dijo que conocía a Sora mejor que él. Dijo que ella confiaba demasiado en sus conocimientos y que aún no había comprendido que no podía confiar en nadie. El emperador dijo que mientras ella estaba inconsciente, el duque Salvator capturó personalmente a todos los herejes restantes. Thisbe respondió que ya se había enterado de esto por el sirviente, guardando silencio sobre que la propia Estelle se lo había dicho. El emperador concluyó que esto no era toda la verdad y preguntó si Tisbe sabía cómo eran los herejes que Sor había atrapado. Le informaron que a ninguno de ellos le quedaban extremidades intactas y, por supuesto, a todos les arrancaron la lengua. Después de lo cual dijo que Sor era en realidad una asesina y que ella nunca debería haberle creído. Tisbe estaba avergonzada y asombrada, no creía que él pudiera ser tan cruel. El emperador puso sus manos sobre los hombros de Tisbe y dijo que su prometido sería juzgado por alta traición al día siguiente y que él mismo estaría presente en el juicio. Dijo que no quería que Tisbe sufriera, pero que lo más probable era que su prometido recibiera la pena de muerte.
Killian notó que sabía qué hacer. Tuvo que romper su compromiso con él para salvar su nombre. Sin embargo, Thisbe se quitó la mano de la cara y miró hacia otro lado indignada, tratando de tomar su propia decisión en esta situación. El emperador dijo que quería transmitir esto bellamente, pero parece que no lo logró. Luego afirmó que cuanto más espere, mayores serán las posibilidades de que se vea arrastrada a esta historia y que no tiene necesidad de ensuciarse. Al ver su indecisión, le hizo la pregunta principal: ¿realmente se había enamorado del duque Salvatore? Como ella guardó silencio, se dio cuenta de que lo más probable era que eso fuera cierto. Sin embargo, Thisbe respondió que ella misma no lo sabía, tras lo cual, mientras él servía vino en su copa, le preguntó por qué mentía así. El emperador dijo que solo la estaba cuidando y que no quería que ella saliera lastimada. Había estado vigilando al actual líder del culto herético y sabía que no recurriría a acciones tan complejas. Thisbe lo pilló en una mentira y por ello el emperador no tuvo más remedio que decir que en realidad no había ningún observador. Sor lo ocultó hábilmente, por lo que la investigación llegó a un callejón sin salida. Sin embargo, gracias a la inesperada ayuda de la sombra, pudo encontrar al verdadero villano. Si hubiera dicho que una sombra le había ayudado a atrapar al duque desobedeciendo las órdenes de su amante, Thisbe se habría enfadado mucho. Malone apareció en su puerta antes de que capturaran al duque, afirmando tener información importante. Estuvieron de acuerdo en que simplemente era necesario sacar al duque de la vida de la princesa para que ella dejara de sufrir. Durante una conversación con él, el jefe del imperio dijo que le estaba muy agradecido por poder demostrar la culpabilidad del duque. Malone respondió que haría cualquier cosa para proteger a Thisbe y que ella pudiera dormir tranquilamente. Más tarde, acostada en la cama, repasó esta conversación en su memoria, tratando de tomar su propia decisión y esperando que todo lo que había planeado saliera bien. Al día siguiente la sala estaba llena. Se declaró abierta la audiencia y Sor se quedó sin abogado defensor. El juez le ordenó ponerse de pie para leer los cargos. Con las manos esposadas, el duque se levantó de su asiento, mientras de todos lados se escuchaban gritos de que era un asesino. Algunos gritaban que debía morir porque había conspirado con los herejes. El juez decidió detener el ruido golpeando su mazo y llamando a todos a guardar silencio. Después de esto, el emperador anunció que el duque Salvatore, sospechoso del ataque al santuario y de una serie de asesinatos, iba a ser llevado a juicio. Sora no estaba para nada preocupado por la situación. Solo pensaba que gracias a estos acontecimientos tenía muchos seguidores. Su amada se ha convertido nuevamente en una santa del imperio. Ahora la tarea del emperador es protegerla, incluso si aparecen aquellos que están celosos. Lo único que le molestó fue que fue la última vez que la vio tan alterada. Fue triste y doloroso para él, pero durante el juicio dijo que todo lo dicho era cierto y que no tenía planes de negar los cargos. Sin embargo, aquí se escuchó una voz que decía que tenía un defensor. Escuchó el sonido de tacones y pasos tan familiares que no podía confundir con nadie. Thisbe apareció en la sala del tribunal, la que nunca esperó volver a ver. Los feligreses inmediatamente comenzaron a susurrar por qué ella estaba del lado del duque, ya que fue ella quien salvó el santuario durante la fiesta de fundación y estaba realmente involucrada en su crimen. El emperador preguntó cómo podía llegar allí, pero nadie pudo responder nada inteligible. Sor inmediatamente le pidió que se fuera, porque no tenía nada que ver con ella, a lo que Thisbe respondió que eso no era del todo cierto. Afirmó que según la ley imperial, si un acusado no tiene abogado, sus familiares o amigos pueden hablar por él. Sorprendiéndolo por completo, ella declaró que había venido aquí como su prometida y que tenía todo el derecho a protegerlo. El emperador no entendió, pensó que ella simplemente aparecería en la sala del tribunal, pero decidió complicar las cosas. ¿Por qué, sabiendo la verdad sobre él, sigue protegiéndolo? ¿Qué le está pasando? Sor Thisbe respondió que no le permitiría morir así y miró con valentía al emperador. Ella le dijo a Sor que debía vivir, expiar su culpa y pedir perdón. Mirando a los ojos de su prometido, ella declaró directamente que esto es exactamente lo que ella exige de él y que no lo dejará morir sin gloria. La noche anterior, su abuelo había entrado en su habitación y le había preguntado qué estaba haciendo. Cubierta de libros, ella respondió que estaba estudiando Derecho Imperial y que necesitaba prepararse para el juicio de mañana. El abuelo dijo que eso no era lo que le preguntaba, si realmente iba a defenderlo,
porque había traicionado a la iglesia y conspirado con herejes. Tisbe respondió que su prometido le creyó hasta el final, incluso cuando el margrave empezó a calumniarla y a difundir chismes. Cuando el capitán quiso arrestarla sin pruebas, Sor siempre estuvo de su lado. El abuelo lo pensó, porque realmente era así. Él siempre la ayudaba, pero él mismo tenía la culpa de todo esto. Después de todo, resulta que ella fue acusada de asesinato por su culpa. Tisbe le respondió que Sor quería ayudarla, pero eligió el camino equivocado. Él no parecía pensar que ella se encontraría en tal situación. Señaló que no quería decir que él no era culpable de nada, solo estaba bromeando porque estaba enamorado. La princesa quería darle la oportunidad de darse cuenta de su culpa, y cuando estaban solos, quería escuchar todo de sus labios. También agregó que está muy enojada con Sora. Si él muere ahora, no podrá decirle todo lo que piensa sobre él y se arrepentirá. Esto era muy importante para ella, no quería dejar ningún capítulo sin cerrar. El abuelo se dio cuenta de que no podría discutir con ella, así que, a pesar de su desconcierto, dijo que la ayudaría. Sin embargo, definitivamente no será posible liberar a Sora de todos los cargos. Pero existen algunas lagunas. Señaló el punto que ella estaba examinando, podría reducir su sentencia, pero tendría que demostrar que su objetivo no era destruir el santuario. Solo hay que demostrar que fue iniciativa de los herejes. Tisbe no pudo resistirse, y aún así preguntó si el abuelo realmente quería ayudarlo. Él respondió que todavía no le agradaba, pero cuando estuvo sola, Sor la consoló. Cuando fue acusada de todos los asesinatos, el anciano duque impidió la comunicación con todos, pero abandonó las reuniones con su prometido. Vio lo buena que era con él. Simplemente florecía después de las reuniones y ya no estaba tan triste porque ya no era reconocida como una santa. Tisbe no pudo resistirse y se apresuró a abrazar a su abuelo en agradecimiento por estar preocupado por sus sentimientos. Ella le dio las gracias con tanta sinceridad que incluso se desanimó por un tiempo. Su nieta dijo que estaba muy contenta de que él estuviera con ella, pero él sugirió volver al negocio. Ella misma ya había decidido que estaban en un callejón sin salida, pero de repente tuvo una idea de cómo salir de él. El abuelo la tomó por el hombro y le dijo que era persistente y que lo conseguiría. De pie junto a ella, dijo que intentarían resolverlo juntos y que definitivamente encontrarían una salida a la situación. Al principio, el tribunal claramente no estaba de su lado, todos estaban seguros de que el duque Salvatore no podría evitar la ejecución, pero la defensa argumentó que el ataque al santuario fue llevado a cabo por herejes sin la participación de nadie. Tisbe dijo que quería presentar un documento como prueba. Le recordaron que las pruebas obtenidas ilegalmente no tienen fuerza legal, pero dijo que este era uno de los documentos presentados anteriormente ante el tribunal. Ella pidió traer el contrato encontrado en la propiedad del duque. El emperador preguntó qué tenía de malo, porque contenía información que demostraba la culpabilidad del duque. El juez accedió a la petición de la defensa, desestimando las objeciones del emperador. Dijo que era una demanda justa que, dado que la princesa había pedido que se reabriera el proceso, era necesario reexaminar todas las pruebas. Tisbe dio las gracias al juez y luego, tomando el contrato en sus manos, comenzó a leerlo en voz alta. Declaró que nadie debería atentar contra su vida. También decía que Saint-Estelle debía ser eliminada, lo que dejó a la audiencia en shock. El emperador sonrió y dijo que esto empeoraba aún más su culpa, y la princesa podría eventualmente ser acusada de proteger a un traidor. Estelle no entendía por qué se estaba enterrando de esa manera. Kilian preguntó cómo saldría ahora de esto, y Tisbe confirmó que el duque quería matar a Santa Estela. Al mismo tiempo, afirmó que no encontró ni una sola cláusula en el acuerdo sobre ataque al santuario, es por este cargo que quieren ejecutarlo. Luego afirmó que este acuerdo demuestra claramente que el ataque terrorista fue organizado por herejes. El emperador de repente se dio cuenta de que Tisbe no solo quería exonerar a Sora, sino que había planeado desde el principio salvarlo de la ejecución. No pudo soportarlo. Saltó de su asiento y dijo que aquello era pura manipulación. Tisbe respondió con calma que entonces el emperador debía tener pruebas de que su prometido ordenó a los herejes atacar el santuario.
entendió que no los tenía recién anoche, se supo que se llevaría a cabo el juicio. No es que apenas hayan tenido tiempo de recopilar información, apenas tuvieron tiempo de prepararse. Entonces pensó cómo podía enterarse de todo esto tan rápido. Thisbe miró al emperador y se dio cuenta de que finalmente se había dado cuenta de que era imposible obtener información en una noche. Pero eso es solo si no trabajas para la agencia de noticias más grande del Imperio Zodiac. Antes, cuando hubo una conversación entre ella y Malone, ella le dijo que se preparara, que no le importaba a dónde ir ahora, siempre y cuando no tuviera que estar aquí. Él respondió que ya estaba completamente listo, pero preguntó si la princesa estaba segura, porque aún no se había recuperado de su herida y podría ir al reino de la magia más tarde. Dijo que tenía otras cosas que hacer antes de irse. Thisbe dijo que lo más probable es que el Palacio Imperial estuviera tratando de extraer información de los herejes, y si Malone tenía razón, entonces el crimen de Sora pronto sería revelado. Luego dijo palabras que dejaron completamente atónito a su sirviente. Le dijo que fuera al emperador y le contara todo. Malone gritó que entonces toda la Guardia Imperial llegaría inmediatamente a este lugar. Thisbe respondió que eso es exactamente lo que quiere. Mientras los guardias estén aquí, él robará documentos e información que podrá utilizar en el tribunal. Estaba segura de que el emperador definitivamente vendría aquí. Tiempo durante el cual podrían estudiar lo suficiente del documento para encontrar puntos que pudieran ayudar a su prometido. La princesa recordó cómo el emperador dijo que confiaba demasiado en sus conocimientos, pero esta vez él era el tonto. Esta vez fue el emperador quien resultó ser el más arrogante de ellos. Entendió que este proceso ya se había perdido, no podría condenar a muerte al duque, tendría que conformarse con otras medidas. Luego el juez golpeó su mazo para llamar la atención antes de pronunciar el veredicto. Pidió permiso al emperador para hacerlo él mismo, pero él respondió que él mismo anunciaría el castigo. Killian entendió que no podía dar el castigo más fuerte, pero tampoco podía elegir el menor. Dijo que, dado que el ataque al santuario fue realizado por herejes y dado el grave pecado de atentar contra la vida de un santo, el duque enfrentaría un severo castigo. Además, teniendo en cuenta que fue el primero en informar sobre las acciones de los herejes y ayudó activamente en su captura, esto servirá como circunstancias atenuantes. Su decisión final fue condenar al duque a 10 años de exilio. Una vez finalizado el juicio, Thisbe fue a buscar al emperador, pero él no quiso escucharla. Él le dijo que el veredicto ya estaba emitido y que no se podía cambiar, por lo que ni siquiera tenía que intentarlo. Ella preguntó por qué Calgale, por qué lo habían elegido como lugar de exilio. El emperador respondió que el duque había luchado en muchas batallas en la región, incluso antes de convertirse en caballero. Thisbe notó que 10 años era mucho tiempo. El emperador respondió que estaría allí en un ambiente familiar, a lo que la princesa respondió que entendía sus motivos. Este lugar es un territorio fronterizo que no ha conocido la paz durante 1000 años, y el emperador quería que Sor nunca regresara de allí. Sin embargo, el jefe del imperio señaló que sin ella habría sido ejecutado de todos modos, sin importar el plazo. Dijo que tendría una muerte noble, que moriría luchando por el imperio, lo que hizo que a Thisbe se le congelara el corazón y se le cerraran los puños. Luego de lo cual afirmó que si no se daba por vencida con él ahora, se arrepentiría, a lo que la princesa respondió que tenía una propuesta para él. El duque Salvator se estaba preparando para un largo viaje. En ese momento llegó un sirviente y le dio lo que pedía. El fiel Lars decidió seguir a su maestro, a pesar de que el exilio estaba previsto que fuera largo. El duque le preguntó si realmente estaba preparado para emprender un viaje tan largo, y él respondió que estaba completamente preparado. Luego, el duque completamente equipado se dirigió al lugar que recordaba por sus sangrientas batallas. La región ha sido llamada una zona de conflicto centenaria, donde pasó su infancia y juventud después de la muerte de su madre. Era heredero sin derecho de sucesión, pero como era hijo único, solo tenía un camino. Tenía que convertirse en caballero y recibir el título del propio emperador, es decir, ganárselo en la batalla. Si no se hubiera apresurado, la familia Salvator habría caído en poder de los mayores. Le juró a su madre que protegería a su familia como ella deseaba, y así él, apenas un niño, se encontró en el campo de batalla,
tratando de hacerse famoso en un lugar tan terrible al que fue enviado a una edad tan temprana. Pasó allí un año entero. Su tarea era simplemente vencer a los enemigos, jóvenes guerreros como él. Pintó de rojo la llanura blanca y nevada, sin conocer el cansancio y el dolor. Después de la primera semana, sus manos que agarraban la espada se entumecieron. Solo un pensamiento lo sostuvo todo este tiempo. Recordó el momento más brillante de su vida cuando el joven santo le dijo que se volverían a encontrar. Sor esperaba verla al menos una vez más, por ella pasó por cientos de batallas y mató a miles de personas. Pero entendió que si aparecía ante ella así, ella se asustaría. Necesitaba eliminar todos esos rastros de asesinato, rastros de una vida dura y de lucha. Escondió sus heridas debajo de la ropa para que ella no las notara y trató de parecer una socialité. El duque intentó llevarle todo lo que amaba: ropa, joyas, juguetes, dulces. Pensó que si ella recibía todo esto, probablemente le volvería a sonreír, como el mismo día en que se conocieron. Pero cuando se volvieron a encontrar, él simplemente se quedó paralizado y ni siquiera pudo responder a la pregunta de qué le pasó cuando ella llegó. Intentó fingir que no había pasado nada, pero parecía preocupado. Preguntó a Tisbe si era cierto lo que le había enviado en el decreto que la privaba de su condición de santa. Ella respondió que habían designado a otra chica en su lugar. A pesar de que no estaba molesta, todavía estaba un poco triste. Cuando la volvió a ver, ya no era la niña brillante y alegre que había sido en la infancia. Quería traerla de vuelta. En ese momento, caminaban por las llanuras nevadas de Calgale, que permanecieron sin cambios durante muchos años. Suspirando, Sor dijo que no sucede que todo cambie fácilmente. Tal vez todo estaba predeterminado. Cuando la viera de nuevo, quería que volviera a sonreír como antes. No podía simplemente mirarla sin interferir, quería que ella lo amara. Era demasiado codicioso y todo lo que construyó se derrumbó en un instante. Sosteniendo en sus manos el anillo que quería regalarle, recordó su historia. Dijeron que el dueño de este anillo tendría un final trágico. Pero si esta es la maldición del anillo, incluso si nunca la vuelve a ver, será feliz si Tisbe encuentra su felicidad. Pero no importa, tenían un nuevo hogar y un nuevo destino por delante. No era la primera vez que Sor empezaba su vida de nuevo. Junto con Lars, se apresuraron hacia la mansión, que se convertiría en su lugar de residencia durante muchos años. El duque ordenó comprobar que nadie se quedara atrás, porque un poco más, y se encontrarían en territorio fronterizo. Era imposible relajarse aquí ni por un segundo, pero para sí mismo pensó que Tisbe apenas había comenzado a deshacerse de su notoriedad, él se lo habría impedido. Decidió sellarla en su corazón, en su alma. Nunca quiso olvidar su apariencia real. Sin embargo, luego pensó que había visto un fantasma, vio su cabello rubio y su lindo contorno justo enfrente de la entrada del castillo. De repente se dio cuenta de que esto no podía ser, porque no había manera de que ella terminara en este terrible lugar. Ahora debería disfrutar de su victoria. Sor escuchó su voz, lo llamó perplejo, y él le preguntó por qué estaba allí. Tisbe se puso de pie y lo miró apretando los puños y preparándose para expresar toda la ira que había acumulado. Anteriormente, en una conversación con el emperador, ella le dijo que llevaba mucho tiempo planeando escapar, que solo quedaba reunirse con el papa. Después de eso, ella dijo que harían todo lo posible para privarla del estatus de santa y restaurar la antigua autoridad de la Iglesia. Tienen muchas razones para esto. Fácilmente encontrarán una razón para esto. Ella le dijo al emperador que este no sería un enfrentamiento fácil para él, dada su relación con el papa. Entonces el emperador le preguntó qué quería obtener para su beneficio. Tisbe respondió que a cambio de negarse a huir, debería darle un puesto. De pie frente a Sor, le dijo que a partir de hoy sería nombrada supervisora de Calgale y que lo vigilaría. Mirándolo, ella declaró que él no moriría y no huiría. Después de eso, ella dijo que necesitaban hablar mucho y le preguntó si él le negaría un lugar donde pasar la noche hasta que tuviera su propia casa. Tenían muchos años por delante para pasar juntos.